Muy bien. El domingo pasado comenzamos un nuevo libro, ¿verdad? El libro de Jonás. Entonces te voy a pedir que por favor vayamos a Jonás. 4 capítulos. Pensé que el domingo pasado iba a terminar el capítulo 1, pero no. Entonces voy a tratar de culminarlo esta mañana. ¿Ok? Muy bien. Jonás, entonces. Dijimos el domingo pasado que posiblemente el libro de Jonás era el más conocido, pero el menos entendido, ¿verdad? ¿Tú recuerdas eso? La semana pasada hablamos un poco entonces acerca del temor también. No sé si recuerdas eso, lo conversamos y lo compartí el domingo pasado. No, hablamos acerca del temor. El temor mencionado entre los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Dice Jonás 1, versículos 5 y 6, y los marineros tuvieron miedo, dice aquí. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, me llama mucho la atención esto. Voy a leerlo una vez más. Y los marineros tuvieron miedo, dice, tuvieron temor, y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dice, ¿no? Recuerda que había una tormenta, ¿no? Y comenzaron a echar sus enseres para aligerar un poco sus cargas, ¿no? Y eso me hace pensar cuántas han sido posiblemente las veces en las cuales nosotros hemos querido tratar de quitar algo totalmente errado de nosotros y no quitamos el verdadero problema que conlleva a esa situación. ¿Me dejo entender? Ellos estaban tratando de aligerar esa carga, pero la carga no eran los enseres. Ahora lo vamos a entender. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, dice, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esa fue una cachetada para Jonás, ¿verdad? Él era un profeta, un seguidor de Dios. Mira lo que le dicen, gente incrédula, sin el Dios verdadero, le da una lección a Jonás. Por esa situación pasó también Abraham en algún momento cuando mintió que Sara era su hermana, ¿recuerdan? También un incrédulo le dio una lección así. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una lección de parte de alguna persona que de pronto no tiene a Cristo en su vida? Sin embargo, sus valores son más grandes muchas veces que la relación que un cristiano, entre comillas, pueda decir tener con Dios. ¿No? Qué fuerte, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba pasando con Jonás. Entonces, pudimos notar cómo en la desesperación comenzaron ellos a clamar a su Dios, clamando a un Dios falso, clamando a un Dios imaginario, uno hecho a imagen de ellos, un Dios hecho a su medida, un Dios permisivo y amoldado a los deseos de su propio corazón. Me pregunto yo esta mañana entonces, si realmente el hombre ha llegado a entender que fue Dios aquel que nos creó a su imagen y semejanza con el fin de poder andar en sus caminos y no en los propios nuestros. O quizá de pronto el hombre, albergado en su necedad, ha creado en su propio criterio a su propio Dios, un Dios al que pueda manipular e incluso dirigir a su propia conveniencia, dirigir a su propia conveniencia y necesidad. Me pregunto esta mañana, ¿qué Dios es el que nosotros tenemos? ¿Qué Dios es el que tenemos? ¿Un Dios creador o un Dios creado? Porque hay una diferencia muy grande. Éxodo 20, versículos 1 al 7 dice, escucha, Éxodo 20, versículos 1 al 7 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice aquí. ¿Ok? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor hace misericordia con aquellos que le aman. Y no solamente le aman, sino guardan sus mandamientos también. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí en estos versos estamos viendo un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Un conjunto de amor, misericordia y justicia divina también. Ese es nuestro Dios, ¿no? Regresando a Jonás, dice el verso 5 que mientras esto sucedía, Jonás se había echado a dormir, a dar una siestecita, ¿verdad? El domingo pasado entonces nos preguntamos cómo era posible que Jonás pudiera conciliar el sueño en medio de una tormenta, ¿no? Y algo que debemos entender es que el sueño de Jonás no era el sueño de Jesús mostrado en Mateo 8. Vamos a leer Mateo 8, versículos 23 al 27. Dice Mateo 8, versículos 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos, dice, le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí nuestro Señor Jesucristo había conciliado un sueño también, ¿verdad? Pero no era el sueño del cual capítulo 1 habla, no el sueño que Jonás pues había conciliado en aquel momento. Tampoco era el sueño de Pedro mencionado en Hechos 12, aquel sueño de descanso espiritual por la confianza que Pedro mantenía en Dios. Hechos 12, versículos 6 al 11, dice lo siguiente, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto, dice, con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando, dice, a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía, dice el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, dice, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, dice, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, dice, de los judíos esperaba. Entonces tampoco era el sueño confiado, ¿verdad?, que tenía Pedro con su Dios. Regresando a Jonás y su sueño y su dormir, su dormitar en la tempestad, ese más bien era un sueño de letargo, un sueño distinto, ¿sí? Un dormir de indiferencia a los problemas externos. Posiblemente decía entre sí, todo está bien. Mientras yo pueda resolver mis propios problemas, todo está bien. Mientras la desdicha no toque mi puerta,
todo está bien. Yo puedo orar por los enfermos, puedo orar por los que se están muriendo, puedo orar por las guerras que hay, está bien, pero mientras todo alrededor mío esté bien, no tengo problemas. ¿Me dejo entender? No me interesa si los demás se están mojando. No me interesa si los demás están atormentados, literalmente hablando, ¿verdad? Porque había una tormenta afuera. No me interesa. Mientras yo esté calentito, puedo soportar sus gritos de agonía. Puedo soportar sus gritos de desesperación. Sin embargo, podemos también abrir la incógnita y preguntarnos si realmente Jonás vivía en paz consigo mismo. ¿Jonás realmente vivía en paz consigo mismo? Dijimos el domingo pasado que quizá la tormenta afuera era insignificante en comparación con la tormenta que llevaba Jonás dentro de sí. ¿Ustedes recuerdan eso? La tormenta que él mismo había originado por su resistencia hacia Dios, ¿no? Entonces, ahí estaba Jonás durmiendo mientras había una reunión de oración en la cubierta, durmiendo indiferente a los problemas que le rodeaban, durmiendo incluso cuando él mismo estaba en un gran peligro. Él mismo estaba en un gran peligro. El barco estaba a punto de hundirse, pero ahí estaba él, indiferente a la situación. Durmió entonces mientras los demás lo necesitaban, ¿no? En esa porción entonces de su vida, Jonás estaba viviendo envuelto en un sueño, en un dormir, como siervo de Dios, totalmente fuera de la realidad. Leamos Jonás 1, versículos 7 al 8. En estos versos aquí veremos cómo los marineros descubren que Jonás era la fuente del problema. Dice versículos 7 y 8, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos, dice, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y qué suertudo fue Jonás, ¿verdad? Y la suerte, dice, cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Es difícil el pensar qué fue lo que motivó a los marineros que pensaran de pronto que esta tormenta fue enviada debido a uno de ellos, ¿verdad? Es interesante pensar en eso, ¿no? Quizá fue, no sé, quizá fue debido a alguna percepción espiritual, podríamos decirlo así. Quizá en ese momento específico Dios les dio un tipo de discernimiento para saber que esta tormenta en específico era espiritual más que vista como un tema climático, ¿no? Era espiritual. Recordemos que ellos eran marineros. ¿De cuántas tormentas habrían salido antes, verdad? Sin embargo, esta tormenta tenía algo peculiar, algo muy particular. Esta tormenta en particular guardaba algo que venía de lo alto. ¿Qué? Me hace pensar en la tormenta que fue enviada a los discípulos para probar la fe de ellos. ¿Recuerdas tú esa historia? Si no la recuerdas, te la leo. Mateo 14, versículos 22 al 33. Vamos a leerlo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Mira, esto es interesante. Aquí, como arranca la historia, ¿sí? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerda lo que había sucedido antes, ¿verdad? El monte de los olivos, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, voy a leerlo una vez más. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Imagínate esto. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, ¿okay?, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte, dice, subió al monte a orar aparte, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Es interesante, porque veo a un Jesucristo obrando antes de que las cosas sucedan.
¿verdad? Despidió a la multitud y luego despide a sus discípulos y los manda. No, ahí los vemos ya a los discípulos en la barca, mientras Jesús estaba orando en el monte, donde incluso tenía la visibilidad suficiente para ver a sus discípulos. Estaba orando por tantas cosas. Le venía una prueba a los discípulos. Y posiblemente Él decidió orar por ellos. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver al fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Ahí estaba la tormenta. Jonás estaba pasando por una tormenta también. Una tormenta, una vez más, muy peculiar, quizá enviada, ¿no? Y sabemos que fue enviada por el mismo Dios. Regresando al tema. Al parecer, los marineros ahí, ellos percibieron entonces el poder espiritual de la tormenta, ¿sí? ¿Qué oficio tienes?, le preguntaron. Segunda de Reyes 14:25 tiene la referencia exacta, ¿sí? Si tú estás haciendo algún tipo de apuntes, ¿sí? Estos versos aquí en Segunda de Reyes 14:25 responde esta interrogante. Dice allí que Jonás era un profeta reconocido. Luego entre los versos 9 y 10 vemos la respuesta de Jonás. Jonás 1 versículos 9 y 10 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mira lo que dice aquí. ¿Soy hebreo? Sí. ¿Menciona a Dios? Por supuesto que sí. ¿Reconoce a Dios como creador? Por supuesto que sí. Pero hay unas palabras aquí que llaman mucho mi atención. Dice, temo a Jehová. Temo a Jehová. Versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado, dice. Entonces, al leer estos versos, podemos darnos cuenta que Jonás conocía la verdad acerca de Dios, ¿verdad? A pesar de que él estaba huyendo de él, ¿sí? Es muy trágico pensar que de pronto la vida de Jonás contradijera totalmente el conocimiento que tenía de su Dios. Sin embargo, a pesar de ello, como ya les mencioné, había algo que Jonás no había perdido, lo cual de pronto abría una puerta de esperanza en él. A pesar de los conflictos internos que Jonás tenía en esa etapa de su vida, aún albergaba el temor de Dios en él. Un hilo de esperanza, ¿verdad? De la cual su fe era sostenida. Tenía temor de Dios, a pesar de que estaba pasando por una etapa fatal en su vida, espiritualmente hablando. Había un hilo de esperanza porque tenía temor de Dios. Y fue quizá por esa razón que él mismo pide ser echado en el mar. Vamos a leer los versos 11 al 16. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, hicieron el esfuerzo para hacer
volver a la nave a la tierra, ¿sí? Mas no pudieron. Comenzaron a tratar de solucionar la situación en sus propias fuerzas y no pudieron. Dice, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Incrédulos, supuestamente. Mira lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos marineros ahora, ¿verdad? Aquellos quienes estaban orando a sus propios dioses, ahora están dando gloria al Dios verdadero. Y tomaron, dice, a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, dice aquí, ¿no? Entonces, mientras leía esta sección, me preguntaba, ¿por qué pidió Jonás ser echado en el mar, no? ¿Acaso no había otra opción? No había otra opción. Esa fue una opción bastante radical, ¿verdad? De alguna manera, este hecho me hizo pensar en dos cosas. Sacrificio por redención. Sacrificio por redención. Cristo lo hizo por nosotros, ¿no? Se entregó para que hoy tú y yo podamos disfrutar de tantas promesas divinas, ¿no? Y si tú aún no disfrutas de esas promesas divinas y esa paz que el Señor quiere darte, solo recuerda estos versos, Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces, esta sección aquí ilustra que el arrepentimiento no solamente es un asunto del corazón y la mente, ¿verdad? Sino también un asunto de compromiso y acción, ¿sí? Ahora, me pareció muy interesante notar que los marineros no querían echar a Jonás, ¿no?, en el mar, y lo vimos anteriormente, ¿no? Y no querían porque ellos creían que su Dios era real y temían las consecuencias de echar a un profeta, aun cuando fuera un profeta un poco liviano y desobediente, ¿verdad? Pero cuando toda esa esperanza parecía perdida, ellos tomaron precauciones y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, ¿no? Y echaron a Jonás en el mar, a petición del propio Jonás. Y al final, inmediato de la tormenta, probó que el Dios de Jonás era real y que la resistencia de Jonás hacía que sucedan, pues, este tipo de situaciones, ¿sí? Este era el verdadero problema. Así que los marineros cambiaron la tormenta por el temor a Jehová. Basado en estos hechos, muchos comentaristas creen que los marineros llegaron hacia una fe genuina en Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad? Llegaron hacia una fe genuina en Dios. Incluso fue Spurgeon quien predicó un sermón con 4 puntos maravillosos en las acciones de la tripulación en este capítulo. Te los voy a leer. Él dijo, los pecadores cuando son echados al mar de convicción hacen esfuerzos desesperados para salvarse a ellos mismos. Segundo punto, los esfuerzos carnales de los pecadores que son, dice, despertados deben fallar inevitablemente. Tercer punto, la tristeza del alma, dice, continuará incrementándose siempre y cuando uno siga confiado en sus propias fuerzas. Tercer punto y último punto, el camino de seguridad para los pecadores es hallado en el sacrificio de otro, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a iniciar el capítulo 2. Próxima semana, ¿ok? El capítulo 2. Veremos la oración de Jonás hecha desde el vientre de un pez. ¿Puedes imaginarte eso? Es lo que vamos a ver la siguiente semana. La oración de Jonás hecha desde el vientre de un pez. Subreal, ¿verdad? Bastante subreal. Sin embargo, la historia es totalmente genuina, ¿no? Recordemos que uno de los propósitos de este libro es mostrarnos principios importantes sobre la soberanía y el poder absoluto de Dios, ¿sí?
Así que la siguiente semana veremos qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo específico, pero esta persona no lo quiere hacer. Dios quiere que haga algo específico, pero esta persona se resiste a hacerlo. Recuerda, Dios es soberano. Y Jonás nos muestra que Dios siempre tiene una manera de traernos al lugar donde Él quiere que estemos para hacer su voluntad y no la nuestra. Lo que demuestra su amor por nosotros, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y llena de beneficios incluso para cada uno de sus hijos. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Posiblemente aquella resistencia que Jonás tuvo en su corazón, la tengamos nosotros hoy por hoy también. Quizá estamos resistiendo a Dios. Pues el Señor nos hablará de eso luego. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Dios mío, bendícenos. Dios mío, permítenos, Señor, bendecirte. Dios, hay tanto que decirte, Señor, tanto que decirte. Permítenos que podamos hacerlo a través, Señor, de esta última, Señor, alabanza, Dios. Te amamos de todo corazón. Danos una semana, Señor, de beneficio para crecer en ti. Te lo pedimos de todo corazón. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.